Buenas noches. Siempre que vamos a la presencia del Señor, debe de darnos gusto. ¿Están de acuerdo? Y todos debemos de estar despiertos. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, buenas noches. Como que ya mejoró, ¿verdad? Como que ya empiezan a despertar. Pues qué gusto estar aquí con ustedes. El fin de semana estuvimos fuera, mi esposa y yo fuimos a una iglesia con pocos miembros, con mucha necesidad. Y yo podía percibir en algunos casos la necesidad que ellos tienen de relacionarse, vivir en un país extraño, en un país que no es el de ellos, pues es difícil, es muy difícil. Algunos de ellos están solos, como familias, están solos. Y la iglesia es un lugar donde se reúnen y se sienten amados y se sienten apoyados. Y bueno, estuvimos platicando con ellos, con algunos, y nos platicaban su experiencia. Y yo pensaba en nosotros aquí en Casa de Oración, como en algunos casos llega a haber apatía de ir a la iglesia porque lo tenemos ahí y podemos ir cuando queramos y tenemos familia y tenemos amigos y personas cercanas. Al vivir en un país que no es el propio, pues trae esta situación difícil. Y yo pensaba en esto y el Señor me llevaba a una reflexión que quiero compartir con ustedes. En 1 Juan 4:19, el apóstol hace una pregunta, o hace una afirmación más bien. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esto es ciertísimo, mis hermanos. Nosotros decimos que amamos a Dios porque estamos recibiendo su amor, porque vamos a las iglesias y nos sentimos amados. Nos enseñan que Cristo dio su vida por nosotros y nosotros en un momento dado empezamos a hablar y a decir y a confesar que le amamos a Él, que nosotros amamos a Dios. Pero hay algunas señales, circunstancias que nos dicen a nosotros, que nos muestran cómo es el amor que tú tienes. Por ejemplo, en un matrimonio, el amor que se profesa el esposo con la esposa puede ser manifiesto porque se apoyan, están juntos, se tienen paciencia, se dicen palabras cariñosas de amor, comparten muchas cosas en general. El amor que tú dices tener con tus hijos, de la misma manera, o los padres con los hijos o los hijos con los padres, también es manifiesto. Y hay muchas maneras de que tú puedes medir que realmente hay amor por tus hijos. Cuando tú, por ejemplo, tienes alguna necesidad, cuando tú tienes un gusto y tu hijo tiene una necesidad, muchas veces tú te abstienes de ese gusto por satisfacer a tu hijo, por darle lo que tu hijo desea. El tiempo, muchas veces tú dispones o dejas de estar con tus amigos para pasar tiempo con tu hijo, con tu hija, para estar con ellos. O sea, el amor se manifiesta. Hay señales de que realmente la esposa dice: mi esposo sí me ama, o el esposo dice: mi esposa sí me ama, por
por todas esas características, esas acciones, esos detalles, esas acciones que van acompañadas con el diario vivir. Lo mismo el padre puede decir, mi hijo sí me ama porque me respeta, me obedece, hace lo que yo le digo, pasa tiempo conmigo, etcétera. Y lo mismo el hijo, mis padres sí me aman porque siempre están conmigo, se preocupan por mí, me dan consejos, me enseñan, me educan. O sea, todo esto es igual. Y lo mismo podemos decir de los amigos. Podemos amar en el sentido de amor de Dios a nuestros amigos y estar dispuestos a ayudarles en todo tiempo. Sin embargo, dice el versículo 20 de 1 de Juan, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Aquí también hay algunas señales, algunas características de cómo se mide el amor de Dios. ¿Cómo se mide el que tú digas yo amo a Dios? El decir yo amo a Dios no se refiere solamente, o el hecho de decir yo amo a Dios no es limitativo a solamente decirlo con la boca, a decir yo amo a Dios. Sino que aquí Dios ya empieza, o el apóstol Juan nos empieza a decir características, señales que pueden definir si verdaderamente tú amas a Dios. Más allá de decir yo amo a Dios. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es muy claro. Creo que todos entendemos esto. Tú no puedes decir que amas a Dios y aborrecer a tu hermano. Y cuando se refiere a tu hermano, no se refiere solamente a tu hermano carnal. Hay muchas personas que verdaderamente aborrecen a su hermano carnal, que están peleados, que no se pueden ver, que tienen enemistad. Pero aquí dice, aborrece a su hermano, se refiere a los que nos decimos que somos hermanos. Aquí hay muchos, o todos los que estamos aquí, nos decimos hermanos. Si usted se encuentra una persona ahorita en el pasillo y lo saluda, muchas veces no lo saluda por su nombre, lo saluda y le dice, hola hermano, ¿cómo estás? A ese tipo de hermanos es a los que se está refiriendo la palabra. Y sigue diciendo, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto. O sea, todos vemos a las personas, a los que decimos que somos nuestros hermanos, y los podemos encontrar en el pasillo, los podemos encontrar en el baño, los podemos encontrar a un lado, ¿sí? Y no solamente al que viene con usted, al que está atrás o al que está adelante, ese es su hermano, y a él lo vemos, lo puede ver y lo puede pellizcar, pellizque a su hermano, mire qué rápido es, ¿verdad? O sea, se da cuenta que sí lo vemos, o sea, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, es muy fácil amar a alguien que sí ves. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios si no lo has visto? Si ni siquiera tienes una fotografía de Él. Y a lo mejor usted dice, no, yo sí tengo una fotografía de Él. Es barbón y pelo largo y todo. Y yo le puedo decir que hay personas que tienen otra fotografía de Él diferente de la que usted tiene. Y yo le pregunto, ¿cuál de las dos es la verdadera? No tenemos una referencia gráfica del rostro, de las características de Dios. Hay películas que dicen que sea un hombre de X características, fornido, otros lo pintan delgado, otros lo pintan alto, otros lo pintan más bajo. O sea, todo el mundo se imagina. Usted mismo puede tener una idea de Jesucristo, pero no le hemos visto. Pero sí decimos que lo amamos, ¿sí? Pero tenemos algo que es un mandamiento. Un mandamiento es un mandato. Un mandamiento es algo que tienes que obedecer, que tienes que cumplir, que tienes que llevar a cabo,
que tienes que vivir. Dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es una característica que va ligada una con otra. No puedes decir solamente que amas a Dios y aborrecer a alguien, porque entonces te conviertes en un mentiroso. Estás siendo mentiroso. Pero la condición es, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esa es una condición para que alguien te crea. Porque si no haces las dos cosas, te conviertes en un mentiroso y estás expuesto a que tu testimonio no es fiel y verdadero, a que lo que dices no es verdad, a que puedes mencionar 1000 cosas, pero si estás en esta circunstancia, quiero decirte que eres un mentiroso. Y yo no lo inventé, lo dice la Biblia, así de sencillo. Yo quisiera que reflexionáramos un poquito en esto, hagamos una oración y le pidamos al Señor que nos hable. Cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos. Padre, gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra que nos confronta, que nos anima, que nos nutre, Dios, que nos exige que seamos reales, genuinos, que podamos valorar lo que tenemos en casa, Señor, que podamos orar por nuestros hermanos que están fuera del país en circunstancias difíciles, Señor, que los pongamos siempre delante de ti, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Háblanos en esta noche, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Padre. Amén. Hay una historia que yo estaba pensando y quería ampliar un poquito más este tema, esta idea. La encontramos en Lucas 10:25. Lucas 10:25 es una historia que todos conocemos, la historia del buen samaritano. Esta es una de las historias mencionadas millones de veces. Y fíjese lo curioso, el Evangelio de Lucas es el único que nos narra este pasaje, esta historia, y nos habla de un intérprete de la ley. Dice que en una ocasión estaba ahí el Señor enseñando, estaba enseñando el Evangelio, estaba enseñando doctrina, estaba enseñando lo que se debe de hacer, no solamente lo que se debe de saber, sino lo que se debe de hacer. El Señor Jesús enseñaba mucho lo que tenemos que hacer, acciones de vida, acciones que tenemos que hacer unos con otros, y Él lo hacía para que nosotros nos quedara el ejemplo de lo que se debe de hacer. Y había una oposición ahí con los hombres religiosos del judaísmo. Y dice que en esta reunión un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo. El intérprete de la ley, al ser intérprete, es lógico que conocía toda la ley, que conocía el contenido, que conocía todo el Antiguo Testamento. Lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, él lo conocía. Y se levantó a hacer una pregunta con la intención de probarlo. Y hasta cierta manera es una pregunta pues un poco ilógica o que estaba fuera de contexto, o que todo el mundo podía entender y saber. Nosotros, cualquiera que le pregunten, ya sea aquí en este lugar o fuera, y usted le hace esta misma pregunta, seguramente que tendrá una respuesta muy similar. Le dice: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es fácil, de todo el mundo podemos decir, por ejemplo, cumpliendo los mandamientos. Muy sencillo. Con eso tú puedes tener la vida eterna. Sin embargo, el Señor Jesús no le contestó de esa misma manera.
le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Porque él sabía que era un traductor, era un intérprete de la ley. Le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel hombre le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Dos cosas importantes volvemos a amar a Dios y amar al prójimo. Y vivirás, y se está refiriendo a vivir en la eternidad, ¿sí? Este hombre, queriendo justificarse y enredar más al Señor, pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Y aquí empieza una narrativa. Obviamente que toda esta plática eran preguntas que todo mundo puede interpretar, todo mundo puede descifrar y todo mundo puede saber, sin necesidad de ser un erudito, sin necesidad de tener conocimientos muy profundos o muy elevados de la palabra de Dios. Amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo lo que tú eres, todos lo sabemos desde niños. Nos lo enseñaron en los mandamientos, todos los conocemos. Amar al prójimo es otra cosa que también entendemos y sabemos desde, en nuestra propia casa nos dijeron, nos enseñaron que teníamos que amar a nuestros hermanos. Aunque pues algunas veces tenemos hermanos difíciles y nos peleábamos, pero al mismo tiempo nos amábamos, porque pues, el pelearse entre niños pues es normal. El pelearse entre adultos no es normal. Ahí ya es una connotación muy diferente. El amar a Dios es algo que todos entendemos, todas las personas lo entendemos. Y el amar al prójimo también lo sabemos, aunque aquí empieza el asunto de que no todos estamos dispuestos a amar al prójimo, ¿sí? Y aquí empiezan, ¿y quién es mi prójimo? Como si pudiéramos nosotros escoger al prójimo, ¿sí? ¿Quién es mi prójimo? Pues yo pudiera decir, pues fulano, fulano y fulano es mi prójimo y los demás no son mis prójimos, pero no. La palabra de Dios habla que todos son prójimos, unos, y de otros, y todos nos convertimos en el prójimo, ¿sí? La historia, usted la conoce muy bien, dice que en una ocasión un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El buen samaritano es un relato muy acorde a nuestros tiempos, que se puede aplicar esta historia pues de una manera muy frecuente. Hoy en día es muy fácil que podamos ver esto. Hoy en día podemos encontrar este tipo de acciones, ladrones, robando, golpeando, asesinando y haciendo todas estas cosas. Y ha caído nuestra sociedad en una insensibilidad que muchas veces nadie se detiene a ver si puede hacer algo, si puede ayudar. Y muchas veces dicen, en algunos casos, yo no me quiero meter en problemas y mejor me voy, ¿sí? Y aquí pone a unos personajes que, pues tal vez por los 2 primeros, por su naturaleza, deberían de hacer más
por el prójimo, y sin embargo son los que hacen menos por el prójimo. Por ejemplo, tenemos a un sacerdote. Bueno, la historia ahí, el lugar es un camino que era muy transitado y eran de muchos kilómetros, y había lugares que eran se prestaban para emboscadas y quitarle a la gente, porque caminaban porque eran comerciantes muchos de ellos y sabían que llevaban dinero. Entonces se ponen ahí estos ladrones y le quitan sus pertenencias, pero no solamente le quitan sus pertenencias, sino que al mismo tiempo lo golpean y lo dejan pues ahí muy maltrecho. Dice que descendía un sacerdote. Los sacerdotes normalmente viajaban en ambas direcciones porque les correspondía el turno de servicios en cultos, ¿sí? Y muchas veces ellos transitaban por ese mismo camino. Dice que iba el sacerdote, pero tal vez, mire, nosotros esperamos, la gente espera mucho de la gente que sirve a Dios, ¿sí? Y muchas veces aquí nos muestra cómo hay una insensibilidad de la misma gente que está al servicio de Dios para ver las necesidades de la gente. Y Dios nos ha llamado a nosotros que servimos a Dios a ser sensibles con las necesidades de las personas. Nosotros hemos tomado la carga de estar teniendo especialmente este tipo de reuniones donde queremos estar orando por las necesidades de las personas. En esta iglesia, cuando por ejemplo, el sábado y domingo, estamos hablando de que somos, 2,000 personas o tal vez un poco más las que nos reunimos. Y yo le puedo asegurar que de esas 2,000 personas, la gran mayoría tiene grandes problemas. La gran mayoría tiene necesidades, la gran mayoría, muchos tal vez se sienten solos, se sienten, o literalmente están solos por alguna situación familiar, por el esposo, la esposa, los hijos, los problemas en el trabajo. Cargamos mil problemas. Y cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que estaba Jesucristo aquí, Él dice que lo seguían las multitudes y gran parte de esas multitudes no lo seguían por tener un conocimiento y aprender del Evangelio. Muchos sí, o era parte de, pero la gran mayoría lo seguía porque tenían necesidad de Él y Él tenía una respuesta a sus problemas. Entonces la gente iba, y entonces nosotros no podemos pasarnos el tiempo enseñando la palabra de Dios, enseñando doctrina, enseñando teología y haciéndonos ciegos a la necesidad que nosotros tenemos. Es importante recibir de parte de Dios porque es parte del amor entre nosotros. Y este sacerdote pues no le importaba mucho ver a un hombre ahí tirado, herido, maltrecho. Y bueno, como era un camino desierto, ¿quién lo iba a ayudar? Si alguien no se detenía, pues seguramente que podía morir, y a él no le interesó. Él se fue porque tenía que ir al culto, tenía que abrir la iglesia o tenía que ir a un evento. Lo mismo pasó con el levita. Levita pasa y ve y toma la misma actitud, y los dos eran hombres religiosos. Dice, pero llegó un samaritano. El asunto de poner un samaritano que iba a ayudar a un judío. Mire, entre ellos, entre los judíos y los samaritanos, había una rivalidad que no se podían ver. Había un racismo, había un antagonismo entre ellos que era una barrera. ¿Cómo yo voy a ayudar a un samaritano? ¿Cómo voy a ayudar a un judío? Había una gran rivalidad. Y sin embargo, para enseñarnos precisamente este principio,
pone a dos personas antagónicas, a dos personas que a lo mejor no se conocían, pero el hecho de simplemente de saber que él era samaritano y que el otro era judío, los hacía que no se detuvieran. Ellos sí tenían una razón para no detenerse. Ellos sí tenían una razón, el samaritano sí tenía una razón para no ayudar a ese hombre. Y tal vez incluso hasta para decir, pues qué bueno que se muera, porque vamos a tener un samaritano menos, ¿verdad? Y sin embargo, el punto de aquí es que este hombre, que tal vez no era una persona que estaba tan pegada al judaísmo, que no practicaba los principios que estaban en la ley y los profetas, que no estaba dedicado a estar en adoración y todo, que era un hombre que se guiaba por sus instintos. Este hombre sí tuvo dentro de sí un rasgo de misericordia y se detuvo para ver qué podía hacer por este hombre, ¿sí? Se detuvo para ayudarlo a salir del problema en el que estaba. Este hombre estaba sufriendo y le proporcionó, mire lo que le proporciona, inmediatamente le ayudó, le puso una ayuda inmediata. Él lo levantó, lo subió en su cabalgadura y lo llevó hasta un mesón. Haz de cuenta la Cruz Roja. Se convirtió ahí, ¿verdad? Lo puso y lo llevó a un lugar de refugio, a un lugar seguro, a un lugar donde podían atender sus heridas, su necesidad. Tuvo compasión de él porque si se quedaba ahí, como era un lugar árido, podía morir de sed, deshidratado. Entonces este hombre fue y lo hizo. No solamente hizo eso, además dice que le pagó el hospedaje por adelantado. Sí, le dice, aquí están unas monedas para que tú lo cuides, porque él no se iba a quedar ahí, porque él tenía pues también sus propias ocupaciones. Le dice, aquí están estas monedas, cuídalo por favor. Y más aún, no solamente esto, sino que le dio por adelantado, y si gastas más, cuando yo regrese, te pago lo que hayas pagado de más. Yo sé que hoy en día, pues esto difícilmente se da. Incluso, yo sé que hoy en día difícilmente entre nosotros mismos, con nuestros familiares, podemos hacer esto. Muy pocos están dispuestos a ayudar. Y aquí la palabra de Dios es, ¿quién es mi prójimo? Y el asunto es, nosotros, ¿en qué parte de la historia pudiéramos encajar? ¿Sí? Obviamente que si yo pregunto ¿cuántos aman al Señor? Todos encajamos en esa historia, en esa parte de amar a Dios. Todos amamos a Dios. Todos los que estamos aquí decimos que amamos a Dios. Pero hay otra parte donde también podemos encajar de decir, ¿quién aborrece a su hermano? ¿Quién aborrece a alguien? Algunos pudiéramos también encajar. Y más allá, ¿cómo es el asunto de nosotros? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Qué parte de nosotros podemos entender de el ayudar a los demás? Y mire, esta es una historia, no nos están llevando solamente a ayudar económicamente, materialmente, sino hay personas que sí tienen la posibilidad de ayudar en esta parte de económicamente, pero hay otros que no solamente es eso, sino que es el tiempo, dedicar tiempo a estar con personas, dedicar tiempo a servir en la iglesia, dedicar tiempo a pasar e ir a visitar a algún pariente, algún amigo en desgracia. Hace unos días me hablaron
entró una llamada a mi teléfono y yo lo vi y dije, pues yo no conozco este teléfono. Sin embargo, lo contesté, bueno, y me dijo, ¿usted es el pastor? Me cambió el nombre, pero lo de Salvador sí me dijo, ¿verdad? Y yo le dije, pues mire, soy una parte. Salvador, el nombre de Salvador sí soy. La otra parte no soy. Le dije, pero me conocen más por Chava Pardo. Me dijo, a usted lo ando buscando. Me dijo, fíjese que yo soy una trabajadora social que trabajo aquí en el Seguro Social, y aquí está una persona que está solo. Dice que sus hijos no quieren saber de él, y está aquí. Y él me dio su teléfono y me dijo que le hablara. Y yo iba a salir de la ciudad y dije, sí, le dije, me dijo, pero ya era tarde. Me dijo, la cita, se reciben visitas hasta las 8 de la noche. Dije, bueno, pues mañana. Pero al día siguiente yo tenía que salir. Entonces le hablé a un hermano y le dije, oye, fíjate que me está hablando esta persona. Y ya le dije quién era. ¿Puedes ir a visitarlo? Me dijo, sí. Y él fue a visitarlo. Él seguramente que tenía también actividades que hacer, pero él dedicó un tiempo para ir a visitar a alguien que no conocía, a alguien que no tenía obligación de ir a visitar, y sin embargo fue a hacerlo, porque la palabra de Dios nos lleva, nos obliga, nos manda que tenemos una responsabilidad, una obligación de poder decir que si verdaderamente nosotros decimos que si amamos a Dios, tenemos que tener rasgos de misericordia con los demás. Algunas veces aquí mismo entre nosotros, mire, es tan usual, y usted lo puede ver. Hay muchos aquí que se encuentran en el camino y no se saludan simplemente. Hay otros que tal vez ves a alguien que está ahí triste y todo, y no tienes la disposición o la iniciativa de ir y preguntarle, ¿puedo hacer algo por ti? ¿Puedo orar por ti? Somos insensibles. Cada vez nos hemos hecho más insensibles. Cada vez muchos nos estamos asemejando a esos hombres como a religiosos, que era el sacerdote y el levita, que eran religiosos. Y muchos de nosotros nos hemos estado convirtiendo en personas religiosas, que decimos que amamos a Dios, pero que no lo manifestamos. No hay hechos que digan que verdaderamente amamos a los demás. El asunto aquí es, a mí me hace sentir incómodo cuando yo veo la palabra de Dios y dice, si tú amas a Dios, dices que amas a Dios al que no ves. ¿Cómo puedes decir que amas a este hombre que ahí está y que no haces nada por él? ¿Cómo es eso? No podemos decir que amamos a alguien que no vemos, pero aborrecemos a alguien que sí vemos y que está ahí, que sí tenemos la oportunidad de ir incluso a saludarlo. ¿Cuántas veces es tan agradable que alguien venga y te salude y te diga, hola hermano, ¿cómo estás? He estado orando por ti. Hace un tiempo entró una señora y venía llorando. Entró un domingo en el primer servicio y yo fui con ella y le dije, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Dice, ay pastor, dice, fíjese, me dijo cuántos años tenía aquí viniendo. Me dice, y mi esposo no viene, pero hoy fuimos a desayunar temprano porque me dijo que tenía una noticia muy importante que darme. Y fuimos a desayunar. Y en el desayuno me dijo que tenía cáncer y que tenía un cáncer muy avanzado. Y yo le dije que viniéramos a la iglesia y él me dijo que no, que Dios ya no podía hacer nada por él. Dice, pero yo vengo porque
yo sé que Dios puede hacer algo. Y entró y estuvo ahí, estuvimos un tiempo, oré por ella y todo, y se metió. Y pasó, no sé, tal vez un mes y me la volví a encontrar. Y créame que yo estaba en mis oraciones, yo oraba por ella y por su esposo. Y la veo que entra y voy y le digo, hola, ¿cómo está? Y volteé y me dice, bien, pastor. Le dije, oiga, he estado orando por usted y por su esposo. Y bueno, empezó a llorar. Me dice, no es posible que usted esté orando por mí y por mi esposo, pues si ni me conoce. Van 2 veces que platicamos. Le dije, pero son suficientes. Yo sé que usted tiene una necesidad y a veces me acuerdo y oro por usted y oro por su esposo. Pero nosotros muchas veces, y bueno, obviamente que no soy perfecto en esta cosa, ¿verdad? A veces también se me olvida y a veces lo hago y a veces no lo hago, pero trato de hacerlo, trato de cumplir la palabra de Dios, trato de ponerla en práctica. Y es algo que tenemos que hacer, mis hermanos, si nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo. A veces nosotros sabemos de que alguien tiene una necesidad cercana, gente cercana a nosotros, personas cercanas a nosotros, y no somos capaces de ir y a orar por ellos. Algunas veces hemos pedido aquí, vamos a orar por X o por aquella necesidad, y pasan las personas y nosotros somos espectadores, ni siquiera nos acercamos, no queremos orar y tocar, porque nos cuesta trabajo movernos de la parte de arriba hasta acá, hasta abajo. Y decimos, no, ahí los que están cerquita, ellos que oren por ellos. Pero mis hermanos, tenemos que preocuparnos, porque si no nos estamos convirtiendo en mentirosos. No sé si usted entiende esa parte. El samaritano no lo hizo por agradar a nadie. No lo hizo cuando lo estaba haciendo, no lo hizo porque lo vieran. No lo hizo para que alguien dijera, no, ese hombre sí es muy bueno. No, él lo hizo porque vio la necesidad en este hombre y fue lo único que lo movió a hacerlo. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, ese solamente hecho te hace moverte a hacer cosas que tal vez tú no lo entiendes o en otro tiempo no lo hubieras hecho, pero que hoy lo hacemos. Tal vez nosotros no nos proponemos a ayudar a alguien porque decimos, no, se lo merece, no, porque lo que él ha hecho se lo merece, lo tiene bien ganado, ay, a ver cómo le va. Pero ¿sabes qué? Ese no es un asunto que tú tienes que juzgar o no tienes que juzgar. Está en una necesidad esa persona. Nuestra ayuda debe de ser práctica, mi hermano. Nuestra ayuda debe ser en el momento propicio. Nuestra ayuda debe ser que realmente venga a solucionar la vida de nuestros hermanos. Nosotros cuando escuchamos necesidades de las personas, pues nos podemos compadecer externamente. Ay, pobrecito, ay, ¿cómo sí? Le pasó eso, ay, qué mala onda. Pero eso es externo, no es de adentro, ¿sí? Pero por dentro, pues buscamos tal vez quien le ayude. Mire, hay personas que son muy buenos cristianos, que se encuentran en la calle a alguien con una necesidad, con un problema, y los traen aquí y llegan con alguno de los pastores y mire, me encontré esta persona o conozco a esta persona que tiene este problema, mire, yo le dije que viniera aquí con usted para que usted lo ayudara, y muchas veces esa misma persona lo puede ayudar, pero está insensible. Hay una insensibilidad adentro que no le permite dar, porque ¿qué da? ¿Qué da? No tiene que dar. Cuando la palabra de Dios nos dice 2 cosas, y son 2 rasgos: uno, amar a Dios, y otro, amar a tu prójimo. Hay 2 opciones, y estas 2 opciones hablan de que tú puedes demostrar la autenticidad de tu amor, la autenticidad de tu amor a Dios,
la autenticidad de tu fe, buscando realmente ayudar a tu hermano. Pero no lo haces con el propósito de que, lo voy a ayudar para que Dios se fije que lo estoy ayudando. No, sino que es una característica del cristiano. Es algo que ya tienes, es algo que te nace, es algo que tú estás dispuesto a hacer sin esperar recibir nada. 1 Juan 3:17, más adelante, fíjense lo que nos dice. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, mis hermanos, en verdad, y tenemos actitudes de insensibilidad, que ni siquiera podemos mirar por las necesidades de los que decimos que son nuestros hermanos en la fe o nuestros hermanos en la carne? ¿Qué podemos esperar de gente que no conocemos? Y tristemente hay personas que nos dan ejemplo de lo que es el amor cristiano, y no van a ninguna iglesia. ¿Cómo es eso? Y ellos dicen, pues yo amo a Dios a mi manera. Y dices, bueno, ojalá que todo el mundo amara a Dios a su manera, como a esa manera, ¿verdad? Porque tienen acciones cristianas, acciones que todos quisiéramos encontrar. Aquí el asunto es como una rueda de la fortuna. Todos queremos que todo el mundo se preocupe por nosotros cuando estamos en medio de un problema, ¿no es verdad? Todos queremos que nos ayuden, que se preocupen por nosotros. En alguna ocasión, en la carretera se me tronó una llanta, se me pinchó una llanta, y estaba ahí parado, en medio de la nada, esperando que alguien me ayudara. Y la gente me veía, y el sol intenso y todo. Pero muy pocas personas realmente tienen la actitud de parar y ¿te puedo ayudar? Esto es raro, ¿o no? Entre nosotros es raro, nosotros no lo hacemos. Pero ¿cómo quisiéramos que todo el mundo se parara porque estamos nosotros en medio de un problema? Pero cuando nosotros vamos en el auto con nuestro aire acondicionado, con nuestra música a gusto y con el tiempo justo para llegar a donde vamos, y vemos a alguien ahí, y a nosotros nos pasó en otro tiempo y nadie nos hizo caso, y lo vemos y decimos, ándele para que sepa lo que yo sentía, ¿verdad? Pero tenemos que cambiar eso, mis hermanos, porque de lo contrario no estamos cumpliendo la parte que Dios nos llama, Aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Y no hay justificación, y no hay dónde esconderse. Y cada uno de nosotros sabemos en esta situación, si nosotros dijéramos cuál es el personaje que yo ocuparía en esta parábola del samaritano, ¿cuál es la posición que tú ocuparías? Cierre sus ojos, por favor. ¿Qué personaje se asemeja mucho a cómo tú vives y eres? ¿Qué personaje se asemeja mucho a tu forma de vida? ¿El religioso? ¿El sacerdote? ¿Insensible con la necesidad de los demás, aunque era un religioso, aunque conocía la palabra, aunque sabía que tenía que hacer?
el levita, de menor jerarquía que el sacerdote, pero que también sabía lo que tenía que hacer. El samaritano, un hombre que tenía todos los argumentos para no ayudar, pero que en su corazón había misericordia por los demás. Misericordia por ver la necesidad del otro. Misericordia por ver que alguien estaba sufriendo, que alguien estaba solo, que alguien tenía una necesidad. ¿Cómo somos, mis hermanos? Todos aquí tenemos semejantes. La persona que está a un lado tuyo es tu semejante. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y miren, nosotros somos una iglesia que creemos en la palabra de Dios. Nosotros somos una iglesia que tratamos de vivir la palabra de Dios fielmente, como dice. Y hemos hablado de unidad. Hemos hablado de preocuparnos por la necesidad del que está a un lado de nosotros. Y yo quisiera que en esta noche oráramos primeramente por la necesidad del que está a un lado nuestro y que pusiéramos nuestra mano en él. Ponga su mano en el que está a un lado suyo, aunque no lo conozca. Vamos a tratar de unirnos, mira, los de adelante con los de atrás y hacer una unidad. Y seguramente que tú no sabes lo que él o ella necesita. Seguramente que tú no sabes lo que hay en su vida. Cada uno vivimos una vida y cada uno tenemos 1000 necesidades. No ores por ti en este momento. No te preocupes por ti. Ora por el que está a un lado tuyo. Ora por lo que tú pudieras pedir para ti mismo. Salud, provisión, amor, paz, paz en medio de la tormenta. Soluciona los problemas familiares. Ayuda en la enfermedad. Multiplicación de provisión en el trabajo. Que Dios toque su vida. Si tuviera alguna persona que Él ama, que no te conoce, Señor, que por su testimonio quisiera venir a ti, a tus pies. Tú conoces su necesidad. Tú conoces nuestra necesidad, Señor. Y tal vez estamos así como ese hombre lastimado, herido, tirado. Y necesitamos una mano amiga que nos ayude, que nos levante. Que crea que puede suceder milagros en esta noche. Oramos, Señor, por nuestro hermano que está a un lado nuestro. Ponemos nuestra mano. Y por nuestra fe creemos que Él puede cambiar y que su situación puede ser diferente, Señor. Toca su vida. Toca su necesidad, Padre. Llénalo, Dios. Llénalo, Jesús. Haznos uno en ti.
familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Vamos a entonar este canto, hermano. Haznos uno en ti. ¿Cómo necesitamos el amor de Dios entre nosotros? Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Le decimos así: unidos como hermanos, unidos en un canto, te adoramos solo a ti. Ovejas de tu mano, aunque en el mundo estamos, tú nos compraste con tu amor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Mire, quisiera que oráramos especialmente por alguna persona que está enferma, que ha venido buscando un milagro de Dios en esta noche. Si usted tiene una enfermedad que sabe que solamente un milagro puede ser la diferencia, venga aquí, por favor. Vamos a orar por usted. Si usted ha venido con una necesidad apremiante, que sabe que solamente Dios es el que puede hacer algo por usted, venga aquí, por favor. Venga aquí, vamos a orar por usted. Mientras que usted pasa, vamos a volver a entonar este coro. Canta conmigo, levanta tus manos y alzamos manos santas. Dile conmigo: sin iras ni contiendas, amándonos de corazón, uno contigo, Padre, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Haznos uno en ti. Esta es mi oración, Señor. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Aquí adelante están personas que, de acuerdo a lo que acabamos de leer, son nuestro prójimo y tienen una gran necesidad. Si usted cree que Dios puede hacer algo por ellos, yo voy a pedir que venga alguien y ore y ponga su mano sobre uno de estas personas. No importa que sean dos con la misma persona o tres con la misma persona. De eso se trata el amor de Dios, de que todos acudamos al llamado, a la necesidad de alguien y nos dolamos con él. Tomemos su necesidad como nuestra. Aquí hay una jovencita que necesita. Alguien venga y ponga su mano. Con estos jóvenes, con esta señora que llora, que gime, que tiene una necesidad apremiante de Dios.
que Dios la toque. ¿Por qué no le dice: Señor, tócalo? Tócale, Señor. Toca su vida, Dios. Toca su necesidad. Toca su necesidad, Dios. Llénale, Señor. Tú conoces. A mí no me toca tal vez conocer cuál es su necesidad, pero yo solamente lo pongo en tus manos y te pido por él, Señor. Te pido por ella y te pido por su necesidad, su problema, lo que le angustia, lo que le quita el sueño, lo que le quita la paz, Señor. Tócale, Padre. Toca su vida, Dios. Tú le conoces. Como hermanos, unidos en un canto, te adoramos solo a ti. Ovejas de tu mano, aunque en el mundo estamos, tú nos compraste con tu amor. Alzamos manos santas y alzamos manos santas a ti, Señor, sin iras ni contiendas, amándonos de corazón. Uno contigo, Padre, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Vamos a decírselo a él. Haznos uno en ti, Señor. Haznos uno en ti, Señor Jesús. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Uno en ti. Díselo. Haznos uno en ti. Aleluya, Señor Jesús. Gracias, Padre. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor.